Este día lo que vamos a hacer es dar una breve introducción de quién fue Johannes Kepler, explicar las leyes que él propuso sobre el movimiento, además de que también se van a enseñar algunos ejercicios didácticos para poder que tengan como una mejor idea de lo que estamos hablando. Entonces, para comenzar, ¿quién fue Johannes Kepler? Johannes Kepler fue un alemán astrónomo, físico y matemático que nació en 1571 y murió en 1630 a los 58 años en una guerra llamada los 30 años. Este personaje se dio a conocer gracias a una de las leyes propuestas que se llama las leyes del movimiento de los planetas sobre su propia órbita alrededor del Sol. Johannes Kepler trabajó con los datos que había reunido Tycho Brahe sin la ayuda de un telescopio. Con estos desarrolló 3 leyes que describen el movimiento de los planetas en el cielo. Nuestra primera ley, la ley de órbita, dice que todos los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol en uno de sus focos. Segunda ley, la ley de áreas, dice que la línea que une un planeta al Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. La última ley es la ley de los periodos. Dice que el cuadrado del periodo de cualquier planeta es proporcional al cubo semejante de su órbita. ¿Será esto verdad? Lo que vamos a hacer con este ejercicio es comprobar las leyes que propuso Kepler, las cuales hablan sobre los movimientos de los planetas en su propia órbita alrededor del Sol. Para esto vamos a utilizar 2 chinches, una pita, un lápiz, una hoja la cual se debe dividir en 4 partes iguales y un compás, los que quieran. Entonces lo que debemos hacer es, después de haber ubicado el centro, coger los 2 chinches y ponerlos en 2 lados de la hoja. Luego de eso lo que se debe hacer es templar la cuerda, y donde quede templada, con ayuda del lápiz o del compás vamos a intentar hacer una elipse. Bueno, ya después de tener la elipse, lo que vamos a hacer es coger la pita y mirar que la distancia que hay desde acá hasta acá son la misma. Es decir, que la ley que propuso Kepler en este caso sí se cumple. Ahora vamos a comprobar de forma numérica la segunda ley de Kepler. ¿Qué nos dice esta segunda ley? Nos dice que la línea que une un planeta al Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Entonces volvemos a tener nuestra cuerdita. En este caso la cuerdita nos mide 20 centímetros. Es decir, la distancia que ven de acá a acá. Estos de acá nos simboliza el Sol. Y acá nuestro punto con el planeta que tendríamos. Entonces lo que vamos a demostrar en este momento es que no importa dónde coloquemos la cuerdita, siempre nos va a medir 20 centímetros. Es decir, si lo pongo acá mide 20 centímetros, si lo pongo acá mide 20 centímetros. ¿Esto qué nos dice? Que no importa el punto que tengamos, siempre va a medir 20 centímetros. Bien, como pueden observar, acá he puesto 2 áreas diferentes. Está una área acá en amarillo y una área en verde. Estas 2 áreas se supone que deben de medir lo mismo, pero ¿qué sucede? Cuando nuestro planeta pasa por esta parte cerca del Sol, se llama perihelio. Y cuando está más alejada, se llama afelio. Lo que marca estas áreas es que acá
estará pasando a menor velocidad porque está más lejos del Sol, mientras que por acá estará pasando a mayor velocidad porque está más cerca del Sol. Entonces a esto lo vamos a llamar foco 1 y foco 2. Para darle un poco más de orden a nuestra ecuación, vamos a definir este como el centro. A esta línea de acá la llamaremos eje focal. No importa que estas líneas se salgan de nuestra elipse, pues estas líneas son infinitas. Ahora, a estos puntos, que son los puntos donde vemos que corta nuestra elipse, los vamos a llamar P1, que es vértice, y vértice 2. La distancia entre este vértice y el centro se va a llamar A, por lo que si medimos la distancia desde este hasta este, sería nuestro eje mayor, que sería igual a 2A. Lo mismo sucede con esta distancia de arriba hasta el centro y esta de acá, que sería la distancia B y la conocemos como el eje menor. El eje menor entonces sería igual a 2B. De la misma forma tenemos que tener en cuenta el punto desde el centro hasta nuestro punto de fuga. Esta se va a llamar C. Esta en general son los puntos que tenemos que tener en cuenta de nuestra elipse para poder comprender cómo funciona la segunda ley de Kepler. Tenemos entonces que nuestro planeta dio esta rotación, sale desde acá, desde el Sol, en un transcurso de, supongamos, 30 días. Y tuvo esta rotación. Y que pasaron alrededor de 2 años y vuelve acá, de esta misma forma, desde nuestro Sol hasta acá, y también tenemos 10 días. Lo que tenemos que saber de esto es que lo tenemos que hacer con un producto vectorial, que se vería de esta forma. Acá tendríamos un producto vectorial y acá tendríamos otro producto vectorial. ¿Cómo se cumpliría? Si colocamos, digamos, un producto vectorial por el otro producto vectorial y lo multiplicamos por un medio. Esto nos daría una semejanza, lo que comprueba que el área que recorren los planetas es igual y que también el tiempo. Nos dice que el cuadrado del periodo de cualquier planeta es proporcional al cubo del semejante mayor de su órbita. Entonces tenemos esta fórmula: T a la 2 dividido D a la 3 es igual a la constante de Kepler. ¿Qué es T? T es el periodo de tiempo con que el planeta que tenemos va a dar una vuelta, es decir, una vuelta con respecto al Sol, es decir, digamos la Tierra se demora 365 días en darle la vuelta al Sol. ¿Y qué es la distancia al cubo? La distancia es la distancia que tiene el Sol con respecto a nuestro planeta. Entonces vamos a ver si esto se puede comprobar. Tenemos entonces el planeta Venus y el planeta Marte. La distancia de Venus con respecto al Sol es de 108.200.000 de kilómetros, que es lo mismo a 0,723 en unidades astronómicas. Y el tiempo que se demora Venus en darle la vuelta al Sol es de 225 días, el cual pasé de esta forma para que mi fórmula fuera más fácil, mi ecuación fuera más fácil. Lo mismo hice con Marte. Hallé la distancia y hallé el tiempo que se demora en darle una vuelta al Sol. Entonces acá tenemos que lo elevamos al cuadrado, elevamos el tiempo al cuadrado y elevamos la distancia al cubo.
Lo mismo hacemos con Marte, elevamos al cuadrado el tiempo que tarda y elevamos la distancia al cubo y lo dividimos. Esto nos da este resultado. Intenten colocar el mayor número de fórmulas para que sea muy acertado y como ven, coincide en los resultados. Miren que es un resultado que varía probablemente por los decimales, pero miren que la constante coincide.